presentar este caso de cómo 10 millones de tweets fraudulentos en contra del presidente López Obrador. Vamos a ver. Ahora queremos mostrar el trabajo de un análisis de Julián Macías, quien es un activista contra la desinformación. Él exhibió el uso de granjas de bots o troll center para orquestar y alimentar la guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Después de revisar 10 millones de mensajes de la última semana, Julián Macías encontró muchas evidencias del uso de cuentas automatizadas y, como ningún crimen es perfecto, encontró una prueba incontrovertible de que se trata de robots que lanzan muchos mensajes con hashtags programados al día para inflar tendencias en redes sociales. En su revisión, Macías encontró 500,000 tweets, que 500,000 tweets tenían los mismos hashtags que creen con los mismos errores. O sea, tenían errores al escribir palabras. Algo imposible que suceda, que tanta gente se equivoque, y esto sucedió con varios hashtags. Vamos a verlo a continuación. Esos tweets forman parte de la última campaña contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Sheinbaum, que los relacionan con el narcotráfico, lo cual ya decimos es falso y es una invención, es una campaña desinformativa. Más de 500,000 tweets con el mismo error en el hashtag esto dice Macías, me facilitaron desmontar el troll center contra AMLO, o sea, las cuentas robotizadas. Y esto es muy importante, en contra del presidente y a favor de la candidata de la oposición. El último error fue ayer. Él dice ayer, pero esto fue el 19 de febrero. Vamos a ver, ¿me pasan la siguiente, por favor? Eso es muy importante, porque si ustedes ven, le vamos a hacer un poquito de zoom ahí. Si ustedes se dan cuenta, en la barra superior, vamos a ver cómo no pone narcopresidente AMLO, sino dice narcopredidente AMLO. Ese es el primero. El siguiente que sacan dice lo mismo, narcopredidente AMLO y 02. ¿Qué probabilidades hay de que saquen el hashtag con una sucesión de hashtag con el número 02 y tenga el mismo error ortográfico? Igual pasa con narcocandidata en vez de narcocandidata Claudia. Y el último, narcopresidente AMLO, 03. ¿Qué pasó ahí? Hasta ahí, pues hasta en eso se equivocan. Bueno, esto es solamente una prueba, pero otro hallazgo de más de 70,000 tweets publicados por 5,500 cuentas con el mismo error, como estamos sabiendo, en un par de horas, más de la mitad se publicaron en Argentina, en España y en Colombia. Algunas de las cuentas que reciben más retweets o reposteos en esta red social por estos troll centers son viejas conocidas como Linda-Sofía, Río-Hermoso o José Díaz Machuca, o ¿quién creen? Javier Lozano. Julián Macías se pregunta, ¿qué probabilidad hay de que se publiquen 7 días 500,000 tweets con el mismo error? Y él, como un experto, responde, ninguna, a menos que lo cometa quien programa el troll center, o sea, quien organiza a las cuentas robotizadas, a los robots. Algunos de estos errores ya los presentamos aquí, vean nada más. Ahí en rojo podemos ver en qué se equivocaron. Es imposible que alguien no escriba bien, o sea, tantas personas en tan poco tiempo escriban un hashtag mal. Entre sus conclusiones, Julián Macías anota, estos solo serían errores en esta semana nada más, que demostrarían el fraude digital. Sí, es un fraude digital, quieren engañar a la gente.
Pero solo es un pequeño porcentaje del mismo. Durante las 2 últimas semanas se publicaron más de 10 millones de tweets fraudulentos, consiguiendo copar durante días lo más alto de las tendencias en México. Ya sabemos, estos troll centers van a impulsar una campaña de desinformación con un hashtag y posteriormente se va a volver trending topic por la cantidad de trolls que siguen esas tendencias. Macías sigue. Todas las campañas de desinformación a gran escala son de triple capa. Esto es muy, muy importante. ¿Cuáles son las 3 capas de la desinformación? Es política, digital y mediática. Y vamos al inicio. ¿Cómo inició esto? Pues con 2 artículos a la vez que fueron compartidos 20 veces más en Twitter que en Facebook. Lo normal es lo contrario. Si ustedes ven cualquier estadística, sobre todo aquí en México, la gente utiliza mucho más su medio de comunicación, digamos, en redes sociales para informarse es Facebook, no Twitter. Entonces parece demasiado inusual, más bien fraudulento, que este artículo se haya compartido 20 veces más en Twitter que en Facebook. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el artículo de Tim Golden en ProPublica se compartió 93,000 veces en Twitter. Es que esto es algo nunca visto. Y el de Anabel Hernández de la Deutsche Welle se compartió 61,000 veces más en Twitter. ¿Cómo ven eso? Bueno, aquí, si creen que aquí acaba esto, pues por supuesto que no, porque esto no solamente pasa en México. Voy a hacer aquí una pausa para seguir explicándoles lo que pasó a partir de la publicación de estos 2 artículos que desataron esta campaña desinformativa tratando de vincular al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el narcotráfico. Esos troll centers pueden conseguir fácilmente millones de tweets y ser tendencia, pero pues se necesita dinero. Esto no, decía yo, no solamente sucede en México, ya ha pasado en Ecuador, Brasil y Perú con Lazo, Vox, Bolsonaro y Fujimori. Publican entrevistas en medios de comunicación con testimonios falsos y así generan el material para hacer este tipo de fraudes en las redes sociales, fraudes digitales. Ahí está lo que dice Julián Macías, ¿no? Tiene que haber un ataque mediático, un ataque digital y pues así es como… ese es el ejemplo. Ahí vamos al ejemplo. Les decía, me iba a detener aquí para decirles que no solamente pasa en México. Decíamos que estos artículos que salieron, el de la Deutsche Welle y Tim Golden, fueron compartidas por más de 50,000 cuentas automatizadas en Troll Center. Incluso el artículo de Tim Golden, ¿me pasan la anterior, por favor? En inglés, imagínense. A partir de esa fecha empezaron a lanzar hashtags que sumarían más de 12 millones de tweets. Y aquí va el ejemplo. Carlos Loret de Mola usó el hashtag y se sumó con una entrevista, no sé si la vieron, la verdad bastante lamentable y vergonzosa, sin ninguna prueba. Entrevistó a un disque encapuchado. Solo esta semana hubo más de 10 hashtags atacando a AMLO, al partido en el poder y a las candidatas Sheinbaum y Brugada para la presidencia y la Ciudad de México respectivamente, sumando más de 8 millones de tweets, donde más del 80% es artificial, siendo siempre las mismas cuentas las que reciben más retweets de bots. ¿Qué pasa aquí? Que estas 8 millones de tweets que van en contra de Sheinbaum y Brugada son a favor de la candidata de la oposición. Es decir, estos, que el 80% es artificial, digamos, ellos sirven a la candidata de la oposición en positivo y negativo para la candidata de la Sheinbaum y la candidata Brugada. Además, hay que decirlo, son muy obvios.
Control center, es decir, cuentas automatizadas, robots, puedes conseguir fácilmente millones de tweets y ser tendencia. Siempre solo se necesita dinero, mucho dinero, pero tiene el riesgo que un error se multiplique por 100,000, como lo acabamos de ver. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la investigación de Julián Macías, a quien, por supuesto, desde aquí reconocemos su importante trabajo de velar la manipulación en las redes que distorsionan la conversación, dirigen campañas negras y representan un fraude para la democracia. Y también hasta aquí la demostración de que se usan robots, cuentas automatizadas, troll centers para inflar las campañas contra el presidente de la República. Pero seguiremos la próxima, no nos vamos a detener y hablaremos de cómo se difunden esos mensajes y ataques, es decir, de dónde vienen, la matriz de difusión, y cómo se construyen los mensajes, la matriz de opinión. Estamos a menos de 10 días de que den inicio las campañas electorales. Preguntarle de qué forma el gobierno federal brindará este proceso electoral y si ya tiene algún estimado del número de elementos que podrían participar custodiando este proceso. Sí, hay un plan que han venido definiendo con el INE, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública, para conocimiento de todos. Las candidatas, no sé si el candidato, pero las candidatas sí tienen protección de un equipo de la Secretaría de Seguridad Pública, también de la Guardia Nacional. Hay un equipo que está protegiéndolas, y así también en otros casos. Pero cuando esté aquí la secretaria de Seguridad, le vamos a pedir que informe sobre esto. La protección no es nada más la vigilancia con elementos de la Guardia Nacional, es también esto que estamos viendo, que no haya falsedad en el manejo de la información, que se denuncien las guerras sucias como esto, porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero. Estamos hablando de millones de mensajes con robots, para ponerlo en claro. No son personas las que dicen narcopresidente AMLO, son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje en muy poco tiempo, miles, millones. Pero estas empresas que se dedican a eso son empresas de publicidad encargadas de hacer ese trabajo mercenario, cobran muchísimo. Entonces, el bloque conservador de México está haciendo esa guerra sucia, y esto lo debería de investigar el INE. No, yo no presento quejas, yo nada más denuncio para que la gente se proteja, es blindar a la gente ante este bombardeo de mentiras, de falsedades, de calumnias. Y así la gente pues está protegida y no es susceptible de manipulación, aunque no funciona, porque el pueblo de México es mucha pieza y la gente está muy consciente, pero sí hay que estarlo denunciando para ir tomando conciencia, porque los poderosos del mundo, las oligarquías en todos los países, para imponerse, para oprimir, para explotar, para robar, para saquear, ya no solo utilizan las bayonetas, ya no son nada más los golpes de Estado. Ahora lo que está de moda es lo que llaman las campañas mediáticas,
le llaman golpes blandos, porque con la manipulación van socavando autoridades que no les convienen, porque son dirigentes, porque son gobernantes que defienden al pueblo y no están al servicio de estas minorías rapaces. Y como ellos se sienten los dueños del mundo, utilizan estas herramientas, estos instrumentos, estos métodos de manipulación y de control. Entonces hay que irle aclarando a la gente. En el caso de México estamos viviendo una situación muy especial porque casi todos los medios de información son medios de manipulación, periódicos, radios, las televisoras. Es algo pocas veces visto. Nunca se había atacado a un presidente tanto desde la época en que atacaron de manera infame a Francisco y Madero, que fueron preparando el terreno para que un 23 de febrero de 1913, por eso este viernes vamos a recordar esa triste historia del asesinato del presidente Madero, pero antes hubo toda una campaña en los medios. Desde entonces no se había presentado algo como lo que estamos ahora padeciendo en México. Son todas las televisoras, todos los periódicos, los programas de radio, las revistas, con honrosas excepciones, pero cuando digo honrosas excepciones, se cuentan con los dedos de la mano. Estamos hablando de 100, 200, 500 medios, ya sea periódicos, estaciones de radio, canales de televisión, con 5, 10, 20 medios periódicos, 1, 2, 3 radios, pues quizá un programa de radio conducido por alguien. La televisión no conozco, nada más cuando va Epigmenio con Ciro. ¿Quién otro va de televisión? No hay más. Entonces es total, es completo el control, la manipulación, porque los dueños de los principales medios de información están enojados porque forman parte de la oligarquía, de los que se beneficiaban con la corrupción, no solo porque se les entregaba publicidad, se les pagaba con el presupuesto, que es dinero del pueblo, mucha publicidad a la radio, a los periódicos, a la televisión. No, eso es la bachicha, la minucia. Ganaban muchísimo porque tienen empresas constructoras, tienen empresas que se dedican o se dedicaban a venderle al gobierno bienes, proveedores, bueno, hasta de medicina. Loret estaba metido en una de las empresas que le vendía medicina al gobierno a precios elevadísimos, hacían su agosto. Nada más recordar que 10 empresas de estas que distribuían la medicina de muy mala calidad y muy cara, 10 empresas le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos al año. Entonces, como ya no hay esos contratos jugosísimos, pues entonces ya son medios opositores. Se volvieron de la noche a la mañana críticos del gobierno, lo que nunca habían hecho en su vida. Loret de Mola nunca había criticado a los presidentes. López Dóriga nunca había criticado a los presidentes. Ciro Gómez Leiva nunca, ninguno. Afortunadamente, el pueblo de México está muy despierto, es mucha pieza y no les funciona toda esta campaña en contra. Entonces, cuando me preguntas cómo proteger, ¿no?, a candidatos y a ciudadanos, pues también informando de esta guerra sucia, porque nosotros fuimos víctimas, bueno, ahora como gobierno, pero cuando fuimos candidatos
Imagínense la campaña aquella del 2006 cuando nos robaron la presidencia de peligro para México. López Obrador, un peligro para México, día y noche. Y en aquel entonces no habían las redes sociales, las benditas redes sociales. Nos bombardeaban y no podíamos decir nada. Un periódico, La Jornada, pero imagínense aclarar en La Jornada o tener el apoyo en La Jornada frente a Televisa y Azteca. Yo no, en ese entonces no estaba Imagen, pero me acuerdo bien de Televisa, constantemente. Pero además, campañas financiadas por el Consejo Coordinador Empresarial, violando la ley. Estos que se manifestaron ahora, ¿no?, como paladines de la legalidad, defensores de la libertad y de la democracia, reverendos hipócritas. Todos ellos participaron o guardaron silencio cómplice cuando enfrentábamos esas campañas de desprestigio. Entonces, esto que estamos viendo ahora es lo mismo, nada más que en otras circunstancias, porque ya han habido reacomodos, ya es una nueva realidad, no se puede poner vino viejo en botellas nuevas, ya esto no tiene ninguna importancia, no hace mella. Yo estoy pensando que solo hay que explicarlo, cómo funciona, pero ya no sacar aquí a Loren y sacar al Reforma y al Universal, porque les hacemos propaganda y no, porque la conferencia esta no es para presumir, pero tiene su nivelito y la ven muchísimo en México, en el extranjero, la escuchan. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando de estos pasquines bodrios y de estos pseudoperiodistas que son más que nada mercenarios? Vamos a analizarlo bien, ¿no? A lo mejor ahora que ya va a empezar la veda. No se sabe, pero la gente no conoce todo. No sabe nada, pero es importante porque es una forma de control y de manipulación hacia adelante, sobre todo las nuevas generaciones. Entonces se ayuda mucho, es como vacunar, es prevenir.